leyendas del fútbol que nunca jugaron un mundial en su carrera. Mauro Icardi nunca jugó un mundial. Guti fue uno de los... Guti nunca jugó un mundial. Berbató. Qué jugador de Inter, por favor. Eric Cantona, ¿no? Eric Cantona nunca jugó un mundial. Uno de los grandes ídolos míos. Uno de los grandes ídolos de la historia del Manchester United. Quizá el mejor jugador de todos los tiempos del Manchester United. Y bueno, el uno era sin duda él, ¿no? Terminamos con Alfredo Di Stéfano, quien transformó el Real Madrid en el club más grande. Otros por lesión, otros porque no pudieron jugar a una selección en la cual clasificara el mundial, otros por la época que le tocó en su selección. Creo que muchos de los que no la jugaron en el fútbol de hoy capaz sí la jugarían viendo las selecciones que clasifican. Pero bueno, muchachos, vamos con leyendas del fútbol que nunca jugaron un mundial en su carrera. ¿Ok? Mirá, en el chat pusieron uno que es muy bueno. Sí, señor. Ter Stegen. Es muy duro lo de Ter Stegen porque en el mundial del 2014, 2018 y 2022 fue suplente de Neuer. Uno se lesionó. En este también se volvió a lesionar. Nunca jugó un mundial Ter Stegen. Mucha mala suerte. Pero bueno, vamos allá, chicos. ¿Comenzamos? Empezamos con Arda Turán. Atención. Video del grandísimo BQZ Fútbol. Por favor, aplausos, chicos. Por favor, aplausos para este canal. Gran canal del fútbol. Hace muy buenos contenidos. Merece el reconocimiento. Es más, ya le voy a dar like. Ya le doy like antes de ver el video. Atención. Empezando con... Vamos con Arda Turán, la explosión del turco. Bueno, que Arda Turán nunca se ha jugado un mundial, es verdad que es algo duro, ¿eh? ¿Qué dicen? Y la leyenda, a ver, no todos van a ser Di Stéfano, pero Arda Turán fue crack. Es más, voy a decir algo, ¿eh? Dígame si me dan que en el chat. Arda Turán, jugador de culto. Con Atlético de Madrid del Cholo Simeone fue una auténtica locura. Era el tipo que le ponía la magia, la pausa y el desequilibrio al equipo. Con el conjunto colchonero ganó la Liga, la Europa League y llegó a una final de Champions, lo que provocó que el mismísimo Barcelona desembolsara una millonada para ficharlo. Su calidad con el balón en los pies era innegable, un futbolista distinto. Sin embargo, su historia con la selección de Turquía tuvo demasiados altibajos. Poquito de Arda Turán en Barcelona, muchísimo de Arda Turán en Atlético de Madrid. Gran jugador. Chat, aviso, ya está la predicción para el fútbol 11. Por favor, voten. A pesar de ser el gran referente y capitán de su país, liderando al equipo en torneos europeos, las eliminatorias mundialistas fueron su gran pesadilla. Durante su mejor época en el fútbol de élite, Turquía quedó fuera de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 en procesos sumamente dolorosos, donde no les alcanzó ni para meterse al repechaje. Y tras la no clasificación de Turquía a Rusia 2018, Arda se despidió del combinado turco a sus 30 años. Y ahí empezó Turquía a jugar los mundiales. Pero bueno, Arda Güler tendrá que seguir su legado. Mauro Icardi nunca jugó un mundial. Otro caso es el de Mauro Icardi, uno de los mejores delanteros de la generación, pero cuya carrera internacional fue fulminada por los códigos del vestuario. ¿Mauro Icardi llega a ser uno de los mejores delanteros de la generación? Para mí es un delantero infravalorado. En el Inter la gente se olvida, pero hizo muchos goles y tiró el carro en un Inter que era malo. Y él hizo muchos goles y la rompió toda y llegó a ser delantero top. En el Galatasaray es ídolo. Es un gran delantero Mauro Icardi. No sé si de los mejores de la generación. Depende cuál sea el top. En un top 20 entra. Durante su etapa en el Inter de Milán, Icardi era una máquina de hacer goles. Llegó a ser el capocañonare de la Serie A y capitán del equipo nerazzurro con apenas 23 años. Cualquiera pensaría que con semejantes credenciales, su lugar en la selección argentina estaba más que asegurado, pero su realidad fue una pesadilla. El gran obstáculo de Icardi no fue su rendimiento en la cancha, sino su vida personal. Tras el mediático triángulo amoroso con Maxi López y Wanda Nara, el delantero quedó prácticamente vetado del albiceleste. Mauro Icardi fue titular en un partido bisagra de la selección. ¿Algunos se acuerdan en el chat? Rumbo a Rusia 2018, antepenúltima fecha, en el Monumental contra Venezuela. Empatamos 1-1 ese día. Teníamos que ganar para ir al Mundial. O sea, fue titular en el momento donde se definía para ir al Mundial y después no lo llevó. Los rumores en Argentina siempre apuntaron a que el núcleo pesado Bueno, creo que esa foto de ese partido de la selección le cerró las puertas por romper las reglas no escritas en el fútbol. Aunque Jorge Sampaoli lo llegó a convocar en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, Icardi terminó quedándose fuera de la lista definitiva. Pasaron los años, vinieron los mundiales de Qatar y Norteamérica y el No me acordaba de Icardi jugando con Messi y Neymar en el PSG. delantero jamás pudo cumplir su sueño de defender a su país en una Copa del Mundo. Pasamos a un jugador talentoso, pero que sufrió la maldición de haber nacido en un país sin tradición futbolística, Henrikh Mkhitaryan. Formidable.
Formidable. Me acabo de dar cuenta de algo. Todos los jugadores que son de países no tan buenos están infravalorados. Criterian infravaloradísimo. Si fuese inglés, todo el mundo diría, qué jugador Criterian. El mediocampista ha tenido una carrera envidiable, pasando por equipos como el Borussia La Dortmund, rompió. Manchester United, Gran imagen dejó. Arsenal, Roma La rompió en el y desde Arsenal. 2022 Inter Figura en el de Inter. Milán. Sin embargo, el gran drama de su carrera ha sido su pasaporte. Defender a la selección de Armenia significaba remar contra la corriente en cada proceso eliminatorio. A pesar de ser el máximo goleador histórico de su país y de haber sido nombrado el mejor futbolista armenio del año en 10 ocasiones distintas, 10 veces fue el mejor jugador armenio del año. Armenia jamás logró armar un plantel competitivo que pudiera acompañar su nivel para pelear un boleto contra las grandes potencias del continente. En 2021, entendiendo que el recambio generacional no llegaría y que sus posibilidades de jugar un mundial eran nulas, la leyenda armenia decidió retirarse de su selección. Claudio Pizarro nunca jugó un mundial, es verdad. Si Perú volvió al mundial en Rusia 2018, ¿te imaginas lo que hubiese sido Pizarro en un mundial? Qué pedazo de delantero Claudio, por favor. Qué jugador, mamá. Campeón de Champions. ídolo del Werder Bremen y multicampeón con el Bayern Múnich, donde lo ganó todo. Durante Gran delantero, pero gran delantero. años presumió el récord No, los que ponen WO en el chat como diciendo quién es, perdonen que les diga, pero mucho de fútbol no saben, chicos. Voy a dejar un poquito de sus estadísticas, pero fue un gran jugador. Su carrera fue Deportivo Pesquero, Alianza Lima, Werder Bremen, donde la rompió toda. De ahí se fue al Bayern Múnich, que en el Bayern tuvo 2 etapas. Metió 100 goles en su primera etapa y 25 en su segunda etapa. Jugó en el Chelsea, jugó en el Werder Bremen también. No, jugó mucho en el Werder Bremen. Se retiró en 2020 en el Werder Bremen. Alto jugador, ídolo del Werder Bremen. Hizo 153 goles en el Werder Bremen. Qué jugador, por Dios. de ser el máximo goleador extranjero en la historia de la liga alemana. Sin embargo, cuando se ponía la camiseta de la selección peruana, la historia era radicalmente distinta. A Pizarro le tocó cargar con los años más oscuros del fútbol de su país durante más de Eso es mala suerte para mí. una década, pero estuvo sumido en crisis deportivas y planteles muy limitados que hacían imposible competir en las duras eliminatorias. Igual en selección, Paolo le dio más a Perú que Claudio. ¿Coinciden conmigo, peruanos? Para mí, Paolo Guerrero a la selección de Perú le dio mucho. Eliminatorias, Copa América, Mundial, le dio muchísimo. Paolo Guerrero es para mí el delantero perfecto de la selección peruana. De la Conmebol. A pesar de ser el capitán y el referente, Pizarro recibió duras críticas de la afición porque sus brutales números en Europa nunca se pudieron replicar con la blanquirroja. En 2018, tras 36 años de sequía, Perú finalmente logró la histórica clasificación a la Copa del Mundo, pero Pizarro ya tenía 39 años y se había retirado de la selección 3 años atrás, aunque se especuló que podía ser convocado, pues seguía jugando en la Bundesliga con el Werder Bremen. El entrenador decidió no incluirlo en la lista definitiva para el Mundial. El jugador peruano más exitoso en Europa tuvo que ver desde la televisión el torneo por el que tanto había peleado. Sami Hyypiä, un centro Hyypiä, amigo. Me toca muy seguido en el fútbol 11. Pero no recuerdo mucho su carrera, la verdad. A ver un poquito lo que cuenta. al que tocó la gloria máxima a nivel de clubes con el Liverpool, pero que nació en una de las zonas geográficas más frías y con menos fortuna futbolística. El finlandés fue un gigante de las eras en la Claro, con razón juega en el Liverpool, porque está acostumbrado al frío. Premier League. Durante una década en Anfield, el central se convirtió en el líder absoluto de la saga de Liverpool. Vivió su momento cumbre en el año 2005, siendo pieza fundamental en aquella mítica final de la Champions League en Estambul. El finlandés era considerado, sin ninguna duda, uno de los mejores defensas del planeta. Sin embargo, a nivel de selecciones, clasificar al torneo más importante era una misión sumamente difícil. Más siendo defensor. Compartiendo grupos eliminatorios de la UEFA con potencias como Alemania, Inglaterra o Países Bajos, los finlandeses siempre se quedaban a las puertas del repechaje por detalles mínimos o empates agónicos de última hora. Hyypiä defendió la camiseta de su país en más de 100 partidos a lo largo de 18 años, pero terminó su carrera profesional en 2011 con una enorme cuenta pendiente: comandar a su nación en una Copa del Mundo. Qué cerquita que estuvo, Muchachos, ¿pueden por favor votar en la predicción de Fútbol 11? Ya está hecha la predicción para el Fútbol 11. Por favor, se los pido. ¿Pueden votar? Por favor, pueden votar que ya está hecha y después me dicen, Davo no llegó a votar, Davo se dio vuelta a la encuesta, Davo esto, Davo lo otro. Si no les aparece, recarguen en el chat. Vos pedí que voten, Seba, en el chat, por favor. Voten en la predicción de Fútbol 11 que ya está hecha, Si quieren dejo el video en pausa un ratito para que voten, porque después me dicen, no llegó a votar. Y pero loco, dale, te pedí que votes, amigo. Te pedí encarecidamente que votes. Te pedí encarecidamente que votes. Davo se me pasó, no voté, pero sos boludo, amigo. Y si van a votar, voten bien, Voten bien. Guti fue uno de los Guti nunca jugó un mundial. Formidable, chicos, No tenía este dato. ¿Por qué no fue el del 2006?
futbolistas más talentosos, irreverentes y mágicos que han pisado una cancha de fútbol. Un jugador muy famoso, Guti. Canterano y leyenda del Real Madrid, formó parte de la época de los Galácticos y se cansó de ganar títulos, incluyendo 3 Champions League y 5 Ligas de España. Guti era capaz de inventarse pases entre líneas y asistencias que nadie más podía hacer. El problema de Guti es que su genialidad venía acompañada de una tremenda irregularidad y un carácter rebelde que chocaba constantemente con los directores técnicos. A pesar de tener una calidad técnica superior a la de muchos de sus compatriotas, la historia de Guti con la selección española fue un desastre. Solo llegó a jugar 13 partidos internacionales en toda su carrera, muy poco, y jamás fue convocado a un gran torneo de naciones, ni a Eurocopas ni a Mundiales. Para Francia en 98 aún era muy joven, para Corea-Japón 2002 no fue tomado en cuenta durante el proceso. En 2006, ¿qué pasó? ¿Por qué ese era el Mundial de Guti? De cara a Alemania 2006, Luis Aragonés prefirió apostar por la nueva generación que terminaría cambiando la historia de España. Bueno, equivocado no estuvo Luis Aragonés, porque claro, terminó llevando capaz, no sé, boludo, Buenavistas Fábregas, por ejemplo, y a los jóvenes que después ganarían el Mundial. Pero no llevó a Guti, tremendo. Y para 2010 ya era un veterano que nada tenía que hacer en la selección. 2010 ya estaba listo. A principios de los años 90, David Ginola. David Ginola era uno de los futbolistas más desequilibrantes, lo que lo llevó a ser nombrado el mejor futbolista francés en 1993. Chat, ¿lo conocen a David Ginola? ¿Sí o no? No mientan, del PSG francés. El problema fue que su nombre quedó marcado para siempre por la trágica noche del 17 de noviembre de 1993. Francia se jugaba la clasificación al Mundial de 1994 contra Bulgaria. A los galos les bastaba un empate para sellar su boleto. El partido estaba 1-1 al minuto 89, cuando Ginola recibió el balón cerca del córner rival. En lugar de aguantar la pelota para consumir los últimos segundos, decidió mandar un centro largo que terminó en los pies de los búlgaros. Y era contra gol de Bulgaria, ¿no? En ese mismo contragolpe, Kostadinov anotó el gol que dejó a Francia fuera del Mundial. ¡Qué HDP! A partir de ese instante, la vida de Ginola en su país se volvió un infierno. La presión mediática y el odio de la afición provocaron que Ginola fuera exiliado de la selección. No, tremendo, Para el chat me están poniendo 5 y 5 en el FIFA. ¿De qué hablan, chicos? Están hablando de una jugada en la cual literalmente dejó afuera a su país de un mundial. 5 y 5 en el FIFA, ¿de qué hablan? Por Dios. Las puertas se le cerraron por completo para dar paso a la generación de Zinedine Zidane. Ginola jamás volvió a vestir la camiseta de Francia, quedándose fuera del Mundial de 1998, a pesar de ser por años uno de los mejores jugadores de la Premier League, brillando en el Newcastle, Tottenham y Aston Villa. Tremendo esto, Otro Berbatov. ¡Qué jugador Dimitar, por favor! ¿Cómo se disfrutó Berbatov en el Manchester United? Gran delantero, grandísimo jugador. Que nunca jugó un mundial fue Dimitar Berbatov, un delantero letal en la década de los 2000, con brillantes pasos por el Bayer Leverkusen, Tottenham y Manchester United. Con los Red Devils se cansó de levantar trofeos, ganando ligas, copas y llegando a ser máximo goleador de la liga inglesa en 2011. ¡Qué crack que sos, Berbatov! Por su enorme talento individual, se topó de frente con una cruda realidad a nivel de selecciones. Berbatov es el máximo goleador histórico de la selección de Bulgaria, superando incluso al mítico Risto Stoichkov, pero sufrió la enorme brecha de calidad entre su nivel y el de sus compatriotas. La generación dorada de Bulgaria que había sorprendido al mundo en Estados Unidos 94 ya no existía. A Berbatov le tocó liderar un equipo limitado que constantemente fracasaba en las eliminatorias. El pobre Dimitar, loco. El único gran torneo internacional que pudo disputar fue el Euro 2004. Frustrado por la falta de un proyecto competitivo y harto de las constantes críticas de la prensa de su país, Berbatov tomó la sorpresiva decisión de renunciar a la selección en 2010. Mirá Berbatov con el pelo corto jugando con esa camiseta del Manchester. Debe ser su última temporada esa ya. Formidable también, Con apenas 29 años. Se retiró porque lo criticaban en su país. Inentendible. O sea, inentendible que lo critiquen. Alberto Spencer. Una leyenda icónica del fútbol. El máximo goleador de la historia de la Copa Libertadores e ídolo de Peñarol. Nunca jugó un mundial. Otro caso es el del ecuatoriano Alberto Spencer, un depredador de área en los años 60. Su nombre está grabado con letras de oro en la historia del fútbol sudamericano, al ser el máximo goleador histórico de la Copa Libertadores. Aparte, mirá todos los que le saca a los demás. 54 Spencer, lo sigue Rocha con 37. No le va a pasar nadie a Spencer. 54 goles en Copa Libertadores. Un récord que impuso jugando para Peñarol y que hasta el día de hoy parece completamente imposible de superar. Ganó 3 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales y anotó más de 500 goles en su carrera profesional. No, y encima en esas finales metió todos goles, literal. El mismísimo Pelé llegó a decir que Spencer era uno de los mejores cabeceadores que había visto en toda su vida. Sin embargo, a nivel de selecciones, la historia fue sumamente trágica. En aquellos tiempos, la selección de Ecuador era un equipo amateur y sin ningún tipo de peso internacional que constantemente era goleado en las eliminatorias de Conmebol. Sí, Ecuador saca su prime recién en el 2000, en el siglo XXI. Miren esto, chicos, miren esto, Capaz esto le va a sorprender a mucha gente. Selección de Ecuador en mundiales.
voy a mostrar este dato para que vean un poco lo que es la historia de Ecuador en mundiales. Miren esto, chicos. Acá tienen el gráfico de todos los mundiales que jugó Ecuador. Mirá. Mirá, Del 1930 al 1958 no participó. Del 1962 al 98 no clasificó. Primer mundial que jugó Ecuador fue en el 2002. No jugó en ningún mundial del siglo XX. Ahora, mira esto. Jugó casi todos los mundiales. Jugó el del 2002, el del 2006, el del 2014, el del 2022 y va a jugar el 2026. El quinto mundial que va a jugar Ecuador. Bueno, lo máximo que jugó fue octavo final en 2006. Por eso yo digo que esta es la mejor selección de Ecuador de la historia. Nunca Ecuador tuvo tan buenos jugadores como ahora, muchachos. Es una selección que está diseñada para llegar a cuarto de final del mundial. Y creo que con eso ya le alcanzaría a Ecuador para ser la mejor de todos los tiempos. Spencer llegó a jugar partidos amistosos con la selección de Uruguay, gracias a las leyes de la época, pero cuando llegó el momento de disputar las eliminatorias oficiales para los mundiales de 1962 y 1966, su amor por su patria fue más fuerte y decidió defender la camiseta de Ecuador, quedando eliminado en el intento. Acá un ecuatoriano me pone, en 1930 lo invitaron pero no puso la plata al Ministerio del Deporte para ir. Mirá vos, qué lástima. Pero bueno, igual Ecuador ahora juega todos los mundiales y tiene un muy buen equipo. La carrera de Pierre-Emerick No, es verdad, Aubameyang nunca jugó un mundial. Qué personajazo Aubameyang, boludo. Aubameyang a nivel de clubes ha sido una exhibición de constancia goleadora. Durante casi una década estuvo considerado de forma unánime entre los mejores delanteros del mundo, siendo goleador en el Borussia Dortmund y en el Arsenal y dejando destellos en el Barcelona y en el Muy querido en el Barcelona, de verdad, Olympique de Marsella. Nacido en Francia, Aubameyang tenía la opción de representar a la selección de Francia o incluso de España por la nacionalidad de su madre. Sin embargo, decidió escuchar al corazón y defender los colores de Gabón, ¡Qué aura, amigo! la tierra de su padre. Esa romántica decisión lo condenó a remar completamente solo en el durísimo panorama de las eliminatorias africanas. Por más goles que anotara en cada fecha FIFA, Gabón jamás logró consolidar un proyecto serio ni un plantel con el talento suficiente para competir a las potencias del continente. Tras el fracaso de Gabón en la reciente Copa Africana, Aubameyang fue vetado de la selección por el ministro de Deportes de Gabón. De haber podido ser campeón del mundo con Francia, Aubameyang se retirará sin haber jugado un mundial. Pobre Agua, che. Se lo merecía. Gran delantero, su prime fue en el Borussia Dortmund para mí. Jari Litmanen, el mejor Litmanen. jugador finlandés de la historia, con actuaciones destacadas principalmente en el Ajax, donde lideró una camada histórica de futbolistas a ganar la Champions League en 1995, consagrándose como el máximo goleador en esta edición del torneo con 9 goles. Qué equipo grande de Ajax, Tercero en un Balón de Oro quedó. Ese nivel lo llevó a quedar tercer lugar del Balón de Oro en 1995 y a vestir camisetas tan pesadas como No, chicos, no es el del FIFA. Dejen de poner en el chat el del FIFA. Si está en el FIFA es porque es una leyenda del fútbol. No pueden reducirlo a el del FIFA. la del Barcelona y del Liverpool. Sin embargo, a nivel internacional, Uno puso gran MD, me quiero morir. sufrió el mismo destino helado que su compatriota Sami Hyypiä. Defender a la selección de Finlandia significaba enfrentarse a una realidad durísima en la UEFA. Finlandia jamás pudo rodearlo de futbolistas que entendieran su misma frecuencia de juego para dar el golpe en las eliminatorias. Su proceso más doloroso fue rumbo a Francia 98, donde un agónico autogol en el último minuto del último partido ante Hungría los dejó fuera del repechaje de forma trágica. Mirá vos, en la última fecha. Litmanen jugó 21 años en la selección de Finlandia, desde 1989 hasta 2010, lo intentó en cada proceso, pero nunca pudo llevar a su país a jugar un mundial. Hasta el 2010 un montón jugó. Mirá esta foto con Scholes y Gerrard. Abedi Pelé fue un mediapunta Mirá a Abedi Pelé. Un Pelé ganó 3 mundiales, el otro no jugó ni un minuto. con una velocidad, una potencia física y un regate que maravilló a Francia a principios de los 90, fue la máxima figura de aquel histórico Olympique de Marsella que conquistó la Champions en 1993. Aura. Su impacto fue tan brutal que ganó el premio de futbolista africano del año en 3 ocasiones. Sin embargo, su gloriosa carrera a nivel de clubes contrasta con su historia en las eliminatorias mundialistas. En los años 80 y 90, la selección de Ghana era un gigante dormido, eran capaces de ganar la Copa Africana, pero en el momento de jugar los procesos de clasificación al mundial, el equipo colapsaba por completo. Abedi Pelé lo intentó todo, liderando a las estrellas negras durante más de 15 años, pero jamás pudo clasificar. La gran ironía de la historia es que, apenas unos años después de su retiro, Ghana se convirtió No, es verdad. Ghana estuvo a un penal de llegar a la semifinal. Mirá este equipo, mirá Kevin Prince Boateng, qué jugador, a Samoa. en un habitual en Copas del Mundo, con una generación que incluía a sus propios hijos, André y Jordan Ayew. El hombre que abrió las puertas de Europa para todo el fútbol africano tuvo que conformarse con el torneo más importante del mundo desde el banquillo de las transmisiones de televisión. Claro, los grandes jugadores de África arrancaban a salir a partir de los 90, ¿no? Con Wea, con Pelé y con todos los demás. Había un nigeriano también, Enganche, lo tienen que sacar en el chat. Se me fue el nombre.
Muy recordado por la gente que lo vio jugar también. En serio, muy bueno. Ese, Okocha, boludo. Qué jugador Okocha, JJ Okocha. No, creo que a partir de los 90 arrancaron los africanos a sacar muy buenos jugadores. Y después, bueno, ya cuando apareció la época de Drogba y eso ni hablar. Ahora vamos con Ben Schuster. A nivel de clubes lo ganó todo en España, peleando en el Barcelona. No tengo tan visto este jugador, no quiero vender humo. No quiero que me digan nenazo en el chat, pero no lo conozco mucho, es la realidad. Ahora, ¿jugó en el Barça? En el Real Madrid y en el Atlético de Madrid, con la Mirá vos, en los 3 de España jugó. selección de Alemania, su irrupción fue igual de espectacular, convirtiéndose en la figura de la Eurocopa 1980 que terminaría ganando. Todos veían en Schuster al nuevo referente del combinado alemán. El problema fue que su carácter dinamitó su carrera internacional antes de tiempo, su relación con el director técnico y con las vacas sagradas del vestuario era insostenible. Las vacas sagradas. Mirá lo que es esta foto. Hermano, jugaste con Maradona, eso vale mucho más que jugar un mundial. Quédate tranquilo. El punto de quiebre definitivo llegó en 1981, cuando el mediocampista se negó a jugar un partido amistoso contra Albania para quedarse en Barcelona a presenciar el nacimiento de su hija. Aquella decisión desató pero nació su hija, está bien, boludo. una guerra mediática en Alemania. Schuster, harto de las presiones y de los códigos militares del fútbol de su país, decidió renunciar de forma definitiva a la selección con tan solo 24 años, a pesar de los intentos de entrenadores posteriores por convencerlo de regresar para los mundiales de 1986 y 1990. El mediocampista nunca dio el ¿Jugó en Pumas de México? brazo a torcer. ¿Jugó en Pumas o estoy viendo mal, chicos? 1986 y 1990, el mediocampista ¿Jugó en México en serio? ¿Un alemán jugando en la Liga Mexicana? No sabía eso, Impresionante. nunca dio el brazo a torcer. Ladislau Kubala, Otro ídolo del Barcelona. Un gran ídolo del Barcelona, Kubala. un adelantado a su época en los años 50, Kubala era un gran goleador, llegó a ganar 4 ligas con el Barcelona, pero la mala fortuna le robó el sueño mundialista una y otra vez. A lo largo de su carrera, Kubala defendió a 3 selecciones distintas, Checoslovaquia, Hungría y España. Con No, 3 distintas. las 2 primeras no pudo disputar un mundial, debido a que tuvo que huir de los regímenes comunistas de Europa. Tras refugiarse en España y nacionalizarse, todo estaba listo para que asistiera a la Copa del Mundo 1954 con la Roja, pero una carambola del destino eliminó a España en las eliminatorias ante Turquía por medio de un sorteo tras empatar en el marcador. En un sorteo se definió que España no iba al Mundial, otras épocas del fútbol. 4 años más tarde, España repleta de estrellas como el propio Kubala, Alfredo Di Stéfano y Luis Suárez, fracasó en clasificar a Suecia en 1958. Su última oportunidad llegó en Chile en 1962, donde España finalmente logró el boleto. Kubala fue incluido en la lista definitiva, pero una importuna y severa lesión muscular sufrida en los entrenamientos previo al debut le impidió disputar un solo minuto en el torneo. Qué mala suerte, por favor. El genio que cambió la historia del Barcelona Porque nada tenemos, lo haremos todo. Brasil 1, España 1. Mirá la gente ahí, qué locura. se retiró sin haber podido tocar el balón en una Copa del Mundo. Uno de los mejores Jan Rush. delanteros en la historia de la Premier League es Ian Rush. Con el Liverpool formó una sociedad letal junto a Kenny Dalglish, ganando 5 ligas de Inglaterra, 3 FA Cup y 2 Champions League. Sin embargo, defender a la selección de Gales en el siglo XX era una misión bastante difícil. Los dragones cargaban con una malaria histórica que los mantenía alejados de los grandes torneos. Rush Hay otro galés mejor que él, que jugó en un equipo de Inglaterra mejor que él, que tampoco pudo jugar un mundial. se convirtió en el máximo anotador de su selección, pero remar solo en las eliminatorias era imposible. Su oportunidad más clara y dolorosa llegó en el proceso rumbo a Estados Unidos 94. Gales dependía de sí mismo en la última jornada frente a Rumania jugando en Cardiff. El partido estaba empatado 1-1 cuando los galeses tuvieron un penal a favor que Paul Bodin estrelló en el travesaño. No lo res, papá. Minutos después, los rumanos anotaron el gol que dejó a Gales fuera de la Copa del Mundo de la forma más trágica posible. Ian Rush se retiró de las canchas siendo un gigante del fútbol británico, pero con la eterna espina de que sus icónicos goles jamás pudieron gritarse en el estadio de un mundial. Qué mala suerte. Tras el retiro de Ian Rush, llegó otro jugador que lesionaba a todos los galeses con poder regresar a una Copa del Mundo. Ryan Giggs tuvo una de las carreras más longeras. ¿El mejor galés de la historia es este? ¿O es Gareth Bale? En selección claramente es más Gareth. Ya con lo que hizo en la Eurocopa del 2016 basta y sobra. Pero en carrera, Ryan Giggs en el Manchester ganó 13 Premier League. Un poquito de respeto. Todos ponen Bale sin dudas, Bale. Y es que Bale fue muy bueno. Bale fue mejor, pero fue menos consistente. Ryan Giggs, hasta el último momento de su carrera, seguía marcando la diferencia. En la historia del fútbol, más de 20 años siendo uno de los mejores mediocampistas del mundo, es el jugador con más partidos en la historia del Manchester United y el futbolista más laureado en la era moderna de la Premier League, con un palmarés que incluía 13 ligas inglesas, 4 FA Cup y 2 Champions League. Chicos, por favor voten la predicción. Se va a pedir que voten. Literalmente se va a cerrar en 4 minutos. Si no votan, jódanse.
Giggs lo ganó absolutamente todo a nivel clubes, pero con su selección vivió el mismo calvario que su ídolo de la infancia, Ian Rush. A pesar de ser uno de los mejores futbolistas del planeta durante los años 90 y 2000, Giggs sufrió la soledad competitiva de defender una selección de Gales que carecía de un plantel para competir en la UEFA. ¡Qué golazo! Giggs anunció su retiro de la selección en 2007 con 33 años, decidiendo prolongar su carrera exclusivamente con el United. Increíble que no se haya nacionalizado inglés, mucho respeto. Mirá ahí con Bale, amigo. Ryan Giggs fue la eterna ausencia en mundiales. Eric Cantona no. Eric Cantona nunca jugó un mundial. Este fue crack de verdad, Este fue diferente en serio. El primer gran crack mundial que tuvo el Manchester United en su refundación para volver a ganar todo, El que comenzó la época gloriosa de Ferguson. Ídolo del Manchester United, Eric Cantona, que tenía una muy buena pegada. Gran pegada. Un futbolista común, era un líder que con una aura mítica transformaba por completo sus equipos. Su llegada al Manchester United en 1992 fue el catalizador que despertó al gigante dormido, conquistando 4 títulos de la Premier League en 5 años. Llegó a ser Balón de Bronce en 1993, pero su temperamento dinamitó su historia con la selección francesa. Alto crack, amigo. En 1988 insultó públicamente al entrenador, lo que le costó una suspensión de un año. No, o sea, no fue un mundial por insultar al entrenador. Ah, no, fue en el 88, a ver, capaz fue el del 90. Al regresar, sufrió el histórico fracaso de quedar fuera del Mundial de 1994 tras la trágica noche ante Bulgaria, cuando parecía que tendría su revancha, liderando a Francia rumbo. Claro, Francia no fue al Mundial del 94. El Mundial de 1998, el destino colapsó en 1995, su famosa patada de estilo Kung Fu a un aficionado le costó una suspensión mundial de 9 meses. Durante su ausencia, el seleccionador reconstruyó el equipo alrededor de Zinedine Zidane y decidió prescindir por completo de Cantona. Tremendo botón, amigos, llévalo igual a Cantona, amigo. Argumentando que el vestuario necesitaba paz, herido en su orgullo al verse marginado de la selección definitiva, Cantona decidió retirarse del fútbol a los 30 años en plenitud física. Recaliente encima, boludo, no lo llevaron. Pero tremendo jugador Eric Cantona, Y George Weah, mira, Balón de Oro que no jugó el Mundial, debe ser de los pocos casos. George Weah fue un delantero que revolucionó la posición en los años 90, brilló en el Paris Saint-Germain y se consagró en el Milan. En 1995 tocó la cima absoluta al ganar el Balón de Oro y ser el máximo goleador de la Champions League. Weah era el mejor futbolista del mundo, sin embargo defendió una de las naciones más pequeñas, pobres y devastadas por guerras civiles en el oeste de África, Liberia. A diferencia de otros cracks que se frustraban por la falta de nivel de sus compañeros, Weah se echó el hombro a todo un país. ¡Qué pedazo de crack! El delantero llegó a financiar de su propio bolsillo los viajes de la selección, pagó los uniformes, los balones y los sueldos del cuerpo técnico para que Liberia pudiera competir en las eliminatorias. ¡Qué grande, amigo! Respeto eterno. Su oportunidad más cercana y dolorosa llegó en el proceso rumbo a Corea Japón 2002. Comandados por un Weah que ya era un veterano, Liberia se quedó a tan solo un punto de clasificar al mundial, peleando el boleto de forma dramática en la última jornada ante Nigeria. El hombre que puso al fútbol africano en el mapa de la élite mundial y que fue nombrado mejor futbolista africano del siglo XX, se retiró sin la recompensa de jugar una Copa del Mundo. Y recordemos, dato no menor, que George Weah fue luego presidente de la República de Liberia, del 2018 al 2024. Es el único africano en ganar el Balón de Oro y después fue presidente de su país. Presidente, no es que era, no, presidente. Durante 6 años. Ya lo sacaron igual. Enero del 2024. Pero increíble eso es impresionante. George Best, George Best nunca jugó un mundial. Uno de los grandes ídolos míos. Uno de los grandes ídolos de la historia del Manchester United. Quizá el mejor jugador de todos los tiempos del Manchester United. Campeón de Champions, ganador de Balón de Oro. Jugador recontra diferencial. Frases célebres. Talento, calidad, inteligencia. Nunca jugó un mundial. Qué injusto que es el fútbol, Qué injusto que es el fútbol. Chicos, escúchenme una cosita, literalmente se va a terminar la predicción. Ya está, listo, terminó. Ya está, los que votaron, voten, porque ya está, se termina. Un minuto que termina el video y vamos con el fútbol 11, pero ya no se puede votar más. Los mejores delanteros de la historia, fue un fenómeno de masas a finales de los años 60, cuando los Red Devils conquistó la Copa de Europa en 1968 y ganó el Balón de Oro en ese mismo año con tan solo 22 años. Mirá, Balón de Oro con 22 años y campeón de Champions con el Manchester. Best jugaba el fútbol como un dios, pero era de Irlanda. No, es que era el Balón de Oro antes, boludo. Era literalmente un Balón de Oro.
Irlanda del Norte. En aquella época, la selección norirlandesa era un equipo modesto que rara vez lograba armar un plantel competitivo. Best tuvo buenas actuaciones en las eliminatorias, pero fueron insuficientes para meter a su país en una Copa del Mundo. Su estilo de vida desenfrenado, provocando que dejara el Manchester United a los 27 años y comenzara un largo peregrinaje por ligas menores. La gran ironía y el golpe más doloroso de su carrera llegó en 1982. Contra todos los pronósticos, Irlanda del Norte logró clasificarse al Mundial de España. El director técnico consideró seriamente convocar a George Best, de 36 años, que jugaba en Estados Unidos, para darle un homenaje y aprovechar su experiencia. Tenés que llevarlo. Sin embargo, su bajísimo nivel físico y sus problemas personales provocaron que quedara fuera de la lista definitiva. No. Era buena idea que vaya a ese mundial. Se lo merecía, amigo George Best. Ídolo total. Finalmente, Y bueno, el uno era sin dudas él, ¿no? terminamos con Alfredo Di Stéfano, quien transformó el Real Madrid en el club más grande. Con su palmarés repleto de ligas, copas, Champions y distinciones individuales, Di Stéfano era considerado el rey del fútbol mundial en los años 50. Sin embargo, su historia en los mundiales parece maldita. Nacido en Argentina, debutó con el albiceleste en 1947, pero la Federación Argentina decidió no participar en los mundiales de 1950 y 1954. Llegó a jugar 4 partidos con la selección de Colombia, pero ni uno de mundial. Finalmente, tras naturalizarse español y convertirse en el estandarte de la Furia Roja, España fracasó en clasificar al Mundial de 1958. La gran oportunidad llegó para el Mundial de Chile en 1962. Con 35 años, Di Stéfano lideró a España en las eliminatorias y logró el boleto. Viajó con la delegación a Sudamérica y fue inscrito en la lista oficial, pero una lesión sufrida durante un partido amistoso arruinó los planes. Qué duro eso. Se lesionó y no pudo jugar, amigo. Aunque el cuerpo técnico lo aguantó con la esperanza de que jugara la segunda fase, España quedó eliminada en fase de grupos y Di Stéfano se quedó en el banquillo sin disputar un solo minuto. Esto es todo por el video. Increíble, chicos. Alfredo Di Stéfano no jugó ni un minuto en los mundiales. Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El único futbolista que entra en un top 10 de los mejores de la historia del fútbol que no jugó el mundial. La verdad, mucho mala suerte. Se nacionalizó, pero sí pudo jugar Copa América y Eurocopa igual. De hecho, gana la Copa América con Argentina. Pero bueno, grandes jugadores. ¿Alguno que haya faltado a mencionar? Jugadorazo que no haya jugado en mundial. Bueno, Juan Arango, venezolano, nunca pudo jugar un mundial. Salomón Rondón tampoco. Acá ponen Zlatan. Zlatan jugó 2 mundiales. En 2002 que jugó 2 partidos y en 2006, bueno, directamente fue titular. Pizarro apareció en el video. El Negro Ibarra. El Negro Ibarra nunca jugó un mundial, es verdad. Tendría que haberlo llevado al 2006 a Hugo Benjamín Ibarra. Pero bueno, hay bastantes. La verdad que hay bastantes. Pero bueno, muchachos.